Además de esto tenemos que ver con lo que son los tractos. Para los tractos tenemos por aquí, por ejemplo aquí, entre lo que es la fin del asta posterior con la parte de la comisura de la sustancia blanca, perdón, este límite es el tracto posterolateral, antes llamado también el Isauer. No vamos este rato a meternos en los detalles de cada uno de los tractos, pero sí para mencionarlos. Acá ya habíamos hablado que el surco paramediano posterior me dividía en el tubérculo grácil y cuneiforme, que son ambos ascendentes. ¿Y qué más de acá? Tengo lo que es, por ejemplo aquí tengo lo que es el núcleo intermedio lateral, que está justo a nivel del asta lateral. Núcleo intermedio lateral. Que esto me viene desde C8 a L2. Tengo junto a él, o cerca a él, relacionado con él, tengo el tracto espinocerebeloso anterior. Espino cerebeloso anterior. Y asimismo, a este nivel aproximadamente, tengo el núcleo dorsal, antes llamado de Clark. De Clark. Cada uno tiene su función, ¿no? Ya seguimos hablando de los tractos, este rato solamente para describirlos. Pero, por ejemplo, el núcleo de Clark tiene que ver con lo que es la propiocepción. El tracto posterolateral tiene que ver con lo que es el BTPP, que es la mnemotecnia: vibración, tacto fino, presión y peso. Y aparte hay que ponerle aquí también la discriminación de 2 puntos. Eso ya vamos aumentando un poquito, ¿no? Ya vamos hablando en un rato más. En la sustancia blanca tengo las vías como tal, algunas ascendentes y otras descendentes. Decíamos, en el cordón posterior ya tengo las vías ascendentes, que son grácil y cuneiforme. Entonces me viene el estímulo por la neurona, las vías, que es sensitiva, pasan a la parte grácil y cuneiforme, dependiendo, y con estos me dan la información para saber sobre esto del BTPP, ¿no? Sobre vibración, sobre tacto fino, sobre presión y sobre peso, y sobre discriminación en 2 puntos. El grácil tiene que ver con lo que son los miembros inferiores y el cuneiforme con lo que son los miembros superiores. Por eso en los segmentos inferiores medulares solo hay un cordón que viene a ser el grácil, ¿no? Y en las partes superiores ya, decíamos, con este surco paramediano posterior, ya viene a ser lo que es también para recibir todas estas, propiocepción, vibración, tacto fino, propiocepción y peso de las extremidades superiores a nivel del cuneiforme. ¿Okay? En la sustancia blanca, como tal, tenemos los tractos. Se va de nuevo la sustancia gris aquí en forma de H, con las astas anteriores, intermedias y posteriores, y el surco central. Teníamos aquí las raicillas para separar en anterior, cordón lateral, cordón posterior, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? acá, perdón.
En el cordón posterior ya vimos lo que es grácil y cuneiforme, ¿no? En el cordón lateral, les cuento que el cordón lateral se subdivide en dos como tal, una parte posterolateral y una parte anterolateral. El cordón lateral, una parte posterolateral y una parte anterolateral. En la parte posterolateral, algunas cosas, por ejemplo, el espino cerebeloso posterior que está aquí, espino cerebeloso posterior, y tengo acá el espino cerebeloso anterior. ¿Ya? Entonces el espino cerebeloso anterior está en el cordón lateral, en la parte anterolateral del cordón lateral. El espino cerebeloso posterior está en la parte posterolateral del cordón lateral. Tengo aquí, ya que estoy en esta parte, tengo aquí el espino mesencefálico. Espino mesencefálico o espino tectal. Solo los estoy mencionando en este momento, no nos estamos metiendo en tantos líos de las vías ascendentes o descendentes, que eso será para otro momento. Aquí, ya que estamos, ya acá pongámoslo para no cargarnos tanto. Ya. Tengo el tracto córtico-espinal lateral. Córtico-espinal lateral o córtico-espinal cruzado. Este se decusa, eso insisto, ya veremos en su momento. Acá tengo otro, que es el tracto rubroespinal. En la parte del cordón lateral, en la parte anterolateral, tengo aquí, perdón, el tracto vestíbulo espinal. Vestíbulo. Y este vestíbulo espinal se me subdivide en dos partes, una en el cordón lateral y otra en el cordón anterior. ¿Sí? Tracto vestíbulo espinal. Aquí tengo, perdón, aquí tengo el tracto retículo espinal. El tracto retículo espinal. En el cordón anterior, tengo acá más elementos todavía, que de anterior a posterior sería el tracto tectoespinal. El tectoespinal. ¿Sí? Ya luego veremos que los unos son ascendentes, otros son descendentes, eso. Este es descendente, bueno, no nos metemos en esto. Tengo asimismo el tracto córtico espinal anterior. Córtico espinal anterior. ¿Sí? Y finalmente, en esta parte tengo el fascículo lateral medial. Fascículo lateromedial. ¿Ok? Si hago nuevamente un corte transversal de médula que necesito. ¿Ya? Y nos
nos centramos en lo que es la sustancia gris. En la sustancia gris tenemos 3 tipos de neuronas, que es lo evidente. En la parte posterior tenemos las neuronas sensitivas. En la parte anterior tenemos las neuronas motoras. Y en la parte lateral, en la zona intermedia, tenemos las interneuronas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las sensitivas que están en sí formando los tractos. ¿Ok? Aquí tenemos las motoras, entonces son motoneuronas. Y aquí tenemos las interneuronas. En las motoneuronas, recordar que hay neuronas alfa y neuronas gamma. Las neuronas alfa van a través de la placa hacen su acción a través de la placa neuromuscular, y las neuronas gamma hacen su acción directamente en las fibras intrafusales, en el interior del músculo como tal, del luz neuromuscular. Si dividimos esta asta anterior mnemotécnicamente en una parte lateral, medial, una parte anterior y una parte posterior, vemos que las mediales tienen que ver con lo que es el esqueleto axial, las laterales con lo que es el esqueleto apendicular en forma muy general. La parte anterior y posterior, la parte anterior tiene que ver con la musculatura extensora y la parte posterior tiene que ver con la musculatura flexora. ¿Sí? De esta manera terminamos lo que es la configuración interna de médula espinal.